Yo tengo mis reservas con eso, detective. No tengo te mis reserves reservas. nada. No te reserves nada. Vamos a pelear aquí, vamos a hablar. Yo no he visto que doña Miriam ha sometido una orden de arresto para este bárbaro. Y es el traficante de armas de República Dominicana número 1. Fue cierto, Arturo, pero no era portaba descaradamente a la campaña de Leonel Fernández. Leonel se tiró fotos, fue cierto, se lo llevaron al palacio, pero busca un Miguel Gutiérrez que dice claramente en sus videos, esta gente, Aneudi, se le encontró con evidencia más allá de la duda de los años. Pero nunca hemos visto hacia el lado del famoso Ministerio Público Independiente. Nunca nos hemos preguntado qué tan bien elaborados estaban esos expedientes. Que él financió la campaña del PRM, que lo dijo claro, dijo yo financié y lo puedo probar. El Cibao entero, incluyendo Navarrete, Valverde Mao, que esa señora se haga llamar justicia independiente. Mira, esa señora tiene 903 expedientes, tiene doña Miriam ahí. ¿Y quién está preso, Anel? El tema de las 900,000 balas que vendió la Policía Nacional y de las cuales, por lo visto, la gran mayoría terminó en Haití. Hablemos de eso. Bueno, continúe, detective, continúe, porque nos vamos ahora a hacer un debate en cada punto. Que bajarte la dura, porque es que no es así. El Partido Demócrata ha coqueteado con Luis Abinader, con el PRM, y le ha prometido a los principales dirigentes del PRM, el Departamento de Estado, que no se preocupen, que no le va a pasar nada. Y la misma ecuación que hizo el Departamento de Estado con Juan Orlando Hernández. Yo fui el investigador de ese caso, el de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Y ese era el cuentecito. Y yo le decía, ¿ustedes creen en eso? Prepárense. Le dije, señor presidente, un día después que usted salga del poder, lo van a pedir en extradición. Y él me decía, Ángel, ¿pero cómo va a ser? Si yo soy un aliado, si estoy trabajando con ellos. Le digo, esa es la política del Departamento de Estado. El plan de la DEA, el plan del Departamento de Justicia es otro, señor presidente. Se lo dije yo y tengo la prueba, porque va a salir un libro ahora en enero que va a señalar mis visitas al Palacio Nacional de Honduras cuando yo me reunía. Eso fue a Juan Orlando Hernández que usted le dijo eso. Y así va a pasar con Luis Abinader, y así va a pasar con Danilo Medina. Eso es ponerle la firma, escríbelo. Danilo Medina, con la colaboración de César, le están armando el 4. Detective, recuerde, tengo mis razones para dudar por lo siguiente, muy simple. Durante muchos años escuchamos eso, ese destino profético de cara, por ejemplo, a la figura de Leonel Fernández, y total, al final nunca pasó nada. Negativo. Nunca le pasó nada a Leonel. Negativo, párate ahí. No digo que usted lo haya dicho, detective. No es así. Leonel Fernández nunca en la historia de los mandatos de Leonel Fernández tuvo de la categoría de César. De Miguel Gutiérrez. Espérate, porque yo de esto sé. Esta vaina yo sé. En la historia nadie puede decir Leonel, y no estoy defendiendo aquí a Leonel, aunque somos amigos y no lo niego. Leonel no tuvo un como Miguel Gutiérrez. Leonel no tuvo un como Yamil Abreu del PRM. Dos que ellos dos nada más trajeron a Estados Unidos 35 toneladas de los paquetes de eso. No tuvo Leonel eso. Le indagaron a Quirino porque Hipólito y Danilo hicieron una componenda para llevarle a Quirino que Leonel nunca fue un protegido de ese campo. Ese campo siempre fue de Hipólito, ese campo siempre fue del PRD, ese campo siempre fue del PRM. Lógico, se lo sacaron para quitarle a Leonel el avance que tenía Leonel. Pero déjame decirte, la historia está clara. César es Danilo, Miguel Gutiérrez, Yamil Abreu, Melvin Martínez, y te puedo señalar una lista de 37 capos que es Luis Abinader y del PRM. Pero detective,
aunque no haya sido usted, aquí durante mucho tiempo se habló de eso de cara a Leonel. Y tengo que recordarle el tema del tristemente célebre. El tristemente, por eso voy, detective. A eso voy, detective. El caso del, por eso voy. El caso del tristemente célebre Arturo del Tiempo. Bueno, que llegó a visitar el palacio. Fue cierto, Arturo, pero no era un narco que aportaba descaradamente a la campaña de Leonel Fernández. Leonel se tiró fotos, fue cierto, se lo llevaron al palacio, pero busca un Miguel Gutiérrez que dice claramente en sus videos: yo me comprometí con Luis Abinader de ganar la circunscripción 1. Oye, lo dice claro, dice: yo financié totalmente la campaña de Eduardo Estrella, lo dice Miguel. Nadie dice eso de Leonel Fernández. Sí hay fotos de Arturo del Tiempo con Leonel, pero ese aporte a campaña es lo que los Estados Unidos están señalando. Recuerda también el caso que explotó. Recuerda el caso de Agosto también, que explotó en el segundo gobierno de Leonel. Pero es que Figueroa Agosto fue un capo de la DEA, no de Leonel. Figueroa Agosto, la DEA y la CIA sabían que Figueroa Agosto estaban funcionando en República Dominicana. No era un capo de Leonel, era un capo de los Estados Unidos que introducen a Figueroa Agosto allí. ¿Para qué? Para detectar la perversidad que había dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la inteligencia de República Dominicana, que es el DNI. Para eso fue Figueroa Agosto. Es un capo de los Estados Unidos, no de Leonel Fernández. Y no estoy aquí defendiendo a Leonel. Bueno, detective, vamos a ver, ya... que de esto yo sé. No, yo estoy escuchando y estoy reaccionando a lo que usted está planteando y recordando algunas cositas, ¿no? Que ya usted tendrá que poner en su debido lugar, entonces. Ahora, ¿sabe qué? La bomba que iba a explotar en República Dominicana, si en algún momento sale a relucir que el señor Mayo mencionó alguna figura del país. Si esa explota, hasta ahí llegamos. No está colaborando todavía. ¿Cómo? No está colaborando todavía. Están en negociación, porque el hijo del Mayo, el Vicentillo, sí es un agente de Estados Unidos, sí es un colaborador directo públicamente, porque ha testificado en corte, testificó contra el Chapo. Entonces, pero el Mayo, el jefe del cartel de Sinaloa, todavía no está colaborando. El que sí colaboró aquí y se sentó ahí fue Miguel Gutiérrez, un diputado del PRM, y dijo que él financió la campaña del PRM en el 2020. Lo dijo claro, dijo: yo financié, y lo puedo probar, el Cibao entero, incluyendo Navarrete, Valverde Mao, Puerto Plata. El Cibao lo financió, eso sí, pero Mayo Zambada todavía no ha abierto la boca porque él está negociando. Bueno, podemos entender que al Mayo buenos abogados no le faltarán. El problema, Aneudi, el problema con el narcotráfico en Estados Unidos, y cuando vas tú a una corte ante un juez, es: tienes tu razón ahí, tienes que tener buenos abogados, tienes que tener recursos. Pero este plan que tiene la DEA de traer varios expresidentes, en la lista está Felipe Calderón, está Manuel López Obrador, el de ahora. Pero ¿qué pasa? A Manuel López Obrador le metieron un informante para darle recursos a su campaña. A Evo Morales le metieron un informante del cartel de Sinaloa que trabajaba para la DEA, para los Estados Unidos. ¿Para qué? Para llevarlo a un punto de que podían ser acusados, pero Manuel López Obrador echó para atrás, porque era la avalancha de dinero era tan fuerte que le estaban ofreciendo. Pero Luis Abinader no. Luis Abinader se va donde cada capo a tirarse una foto con ese capo. ¿Qué hizo con Alexis Victoria? Dime, ¿qué hizo? Alexis Victoria en el 2018 lo expulsó el PRM. No lo expulsó en el 2018. ¿Por qué? Por narcotráfico, porque lo involucraron en una componenda del cartel de Malecón con 300 millones de dólares de lavado. Alexis Victoria, ¿qué hizo Luis Abinader? Fue a buscarlo y le dijo: no, ven para acá, te necesito en el PRM. O sea, esas son
cosas que nosotros creemos. ¿Cómo la va a defender Luis Abinader después que salga de poder? Luis Abinader va a ser acusado por los gringos. Bueno, y si así no ocurriese, detective, vamos a ver. La política de Estados Unidos es impredecible. O sea, quien dirige la política de Estados Unidos es el Departamento de Estado. Quien dirige la justicia es el Departamento de Justicia. Pero ¿qué pasa? La Casa Blanca manda línea al Departamento de Justicia. O sea, yo no soy que me lo sé todo. Lo que presenta la ecuación es que si por $1,500,000 que dicen que el Chapo Guzmán le dio a Juan Orlando, traen a Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, aquí y le meten 45 años por $1,500,000, imagínate lo que va a pasar con los 15 millones que dijo Miguel Gutiérrez, que hizo una inversión a Paliza, Fulcar y a Eduardo Estrella. Imagínate lo que va a pasar. 15 millones a $1,500,000. Bueno, yo tengo mis reservas con eso, detective. No te reserves nada. No te reserves nada. Vamos a pelear aquí, vamos a hablar. No. Es que, imagínense, hay otras figuras, incluso gente amiga suya que se ha mencionado alegremente y caramba, están sin ningún problema de cara a la justicia norteamericana. Bueno, pero ¿qué es la política de Estados Unidos? ¿Qué hizo los Estados Unidos en el caso de Quirino? 33 toneladas, yo estaba ahí cuando lo dijo. Metí 33 toneladas mal contadas porque hay cosas que no recuerdo. ¿Y qué hizo en el caso? Habían 147 militares involucrados, Aneudi. 147 en el caso de Quirino. ¿Cuántos fue los acusados en el caso de Quirino? 22 gaticos de yarda. Esos 22 que acusó el Departamento de Justicia, oye, eran los hazme reír de ese expediente. Los verdaderos capos de ese expediente eran altos jerarcas militares que estaban en componenda con Quirino y los Estados Unidos no lo tocaron. ¿Por qué? Porque hoy son dobles informantes, trabajan en la cosa esta y también trabajan para los Estados Unidos. Por eso es que los Estados Unidos son impredecibles en el combate a la cosa esta del pueblo blanco. Detective, el tema de las 900,000 balas que vendió la Policía Nacional y de las cuales, por lo visto, la gran mayoría terminó en Haití. Hablemos de eso. Mira, hay 11 arrestados. Aquí te lo estoy buscando. Dame un segundo. Ajá. Hay 11 arrestados en ese caso. Pero los 11 arrestados, Aneudi, 3 capitanes, un primer teniente, otros alistados, policía, hay 11. Pero el hombre clave de ese caso, que está en el expediente, ni lo tocan ni hablan de él, un diputado del PRM. ¿Quién es ese diputado? Recuérdate aquel diputado que Luis Abinader vendió 800,000 visas haitianos a $600. Traicionó el país. Es el cónsul de Juana Méndez, el cónsul José Valenzuela. Este hombre, José Valenzuela, luego de pasar eso, aquí está, aquí lo tengo. Déjame ver si lo puedo enseñar. Míralo ahí. Míralo ahí. Este hombre, ¿qué hace? Luis Abinader lo cancela. No lo mete preso por ese descaro que hizo de traición a la patria y llenar el país de haitianos y enriquecerse. Un hombre que presenta unos impuestos de 1.500 millones de pesos. Aneudi, 1.500 millones. Y doña Miriam ni para allá mira. Un hombre que no tenía ni para comerse un sándwich. Y hoy presenta 1.500 millones. Y este hombre sale mencionado en ese expediente, en el de las balas ahora, porque deja el tráfico de indocumentados y se mete al tráfico de armas. Pero es un compadre del presidente de la República, diputado de Esperanza del PRM, Luis Abinader, y el partido va a tener que dar explicaciones de ese bárbaro que está ya investigado en Estados Unidos. Y se llama José Valenzuela. Pero esa persona que usted dice está siendo investigada por ese tema o por otra cosa. Está siendo investigada por tráfico de armas. Él es que sale en el expediente. Arrestan 11 gaticos de yarda, entre ellos un segundo teniente y 3 capitanes,
y los otros pequeñitos arrestan esos 11 que sí tuvieron que ver en el melao, pero al principal ejecutor que lo agarran en la frontera hace unos meses con 200,000 balas, 200 AK-47 y 50 rifles R-15. Lo agarran y hace una llamada al palacio y eso se quedó así. Y ahora suena en este expediente y tampoco está. Yo no he visto que doña Miriam ha sometido una orden de arresto para este bárbaro. Y es el traficante de armas de República Dominicana número 1. Y nadie lo toca porque está protegido por el palacio. Bueno, vamos a ver, pero eso que usted acaba de señalar es de conocimiento, por ejemplo, de Farideh Raful. Pero lógico, si yo se lo mandé. Y no solamente yo se lo mandé. A Farideh Raful se le dio todo. Y ella lo dijo claro en la reunión con el representante de la embajada americana. Ella dijo, este es un hombre del palacio y se va a investigar. Esas fueron sus palabras. Pero se le dijo, pero este hombre estuvo involucrado en el tráfico de armas de hace unos meses. Y ustedes, que hable Díaz Morfa, porque a Díaz Morfa se les llamó esa noche cuando este hombre llamaron al palacio y lo dejaron ir. Y ahora sale en este expediente y nadie habla de él. Ni la prensa, yo, nada más. Bueno, usted sabe que esos nombres de esos policías que se mencionó ahí, esa persona, esos elementos son inocentes hasta que un juez falle. No, están embarrados, pero muy mínimamente. Son los chivos expiatorios, Aneudi. O sea, así que, miren el caso de Quirino, por ejemplo. Vamos a volver a Quirino. 147 militares. Entre ellos, oye, habían generales en el caso de Quirino. ¿Fueron arrestados? No. Esa es República Dominicana. Ese es el modo operandi de esa justicia, esa tal justicia independiente. Que esa justicia independiente, Aneudi, da pena que esa señora se haga llamar justicia independiente. Mira, esa señora tiene 913 expedientes, tiene doña Miriam ahí. ¿Y quién está preso, Aneudi? Nadie está preso. Eso es una barbaridad. Uh-huh. Yo creo que voy a tener que buscar una botellita de agua, porque si no me voy a jugar. Porque no, beba. No, vamos arriba, que este viejo tiene 70 años, pero tiene gasolina todavía para mucho. Vamos. Bueno, mire, ya en la fase final sería bueno que usted estableciera entonces de dónde vinieron los tiros, porque que sepamos no existe ninguna investigación como tal que venga de Estados Unidos con esto. Recuerde usted, detective, que el escándalo de las municiones explota porque son supuestamente los kenianos los que descubren cuando están siguiendo una banda y logran interceptarla en un lugar X, y cuando van allí descubren entonces estas municiones. O sea, negativo. Se da de forma accidental. No, estoy diciendo lo que se dice en la prensa. Supuestamente fue así. Pero la prensa, tú sabes quién es el que compra la prensa. ¿Quién la compra? La prensa la compra. Dame un segundito, te llamo en unos minutos porque estoy en una entrevista. Adelante, detective, siga. Perdone, que es una llamada muy importante. Adelante. ¿Quién tiene la prensa en su cartera? El Palacio Nacional. Allá no se va a mencionar eso. Hubo una reunión previa con Farideh y oficiales de inteligencia de Estados Unidos antes de que explotara esto. Se le mostró a ella todo lo que había. No se preocupen esto. Esa mujer, ¿qué sabe Farideh de esto? ¿Qué sabe Farideh de seguridad? Oye, esos huevos que está poniendo este presidente Luis Abinader, eso le va a costar caro. Porque este desorden que hay, tú sabes lo que es. Que se roben municiones y armas y se le venda al enemigo. Oye, eso califica como castigo el paredón, Aneudi. Luis Abinader debiera estar en pantalones cortos, vestido y tenis, ahí donde se hizo el robo este. Señora, usted vaya para el paredón, usted. Oye, es una ofensa a la bandera, es una ofensa a Duarte, es una ofensa a la patria, venderle municiones al enemigo. Eso califica para otra cosa
y no este disparate que están haciendo de arrestar 11 gaticos de yarda, que son lo menos. Bueno, imagino que usted no menciona sus nombres queriendo proteger la presunción de inocencia. No, yo te puedo mencionar los nombres porque lo tengo todo aquí. Todo lo tengo. Oye, yo cuando hablo, Aneudi, es con evidencia que yo hablo. Yo no hablo por hablar. Yo tengo todo aquí. Déjame buscarlo. No, detective, o sea, hay un tema ahí con eso, detective. ¿Cuál es el tema que hay? Aquí lo tengo. Usted conoce cómo se maneja. Usted conoce cómo se maneja la Policía Nacional. Y tenemos que dejar margen para suponer que esos elementos que se citan ahí, quizás 1, 2 o 3, 4, qué sé yo, están en buen dominicano metidos al medio. Y no tienen nada que ver con eso. Estos 11 que yo tengo, coronel. Sí, de los 11. Sí, espérese, detective. Estoy diciendo. Te lo digo los 11, yo lo tengo aquí. De esos 11, ¿usted conoce cómo funciona la policía, detective? Pero, es más, ahí tienen que haber por lo menos 2 que son totalmente inocentes y que están ahí bailando porque los metieron al medio. Aneudi, dame un minuto para mencionarte algo. Dame. Diga. Coronel Félix. Anda. Una cuenta de banco. Oye esto. Una cuenta de banco que no justifica su dinero. ¿Cuánto tiene ahí? Capitán Valdés, Jipeta, su hijo, su amante. Capitán Santos, Capitán Soler, Segundo Teniente Rodríguez. Aneudi, esta gente. Estamos hablando, Aneudi, de millonario, Aneudi. Estamos hablando de millonario. Detective, pero es que, escúcheme, mire, para que usted me entienda, esta plataforma no se suma al festín de ventilar nombres alegremente en los medios. ¿Pero qué no tiene preso la policía? Están presos, Aneudi. Están detenidos para investigación. A esa gente nadie le ha pasado juicio. No. Tú tienes unos pañitos tibios muy sencillos. Yo voy a la caliente. Están presos porque se le encontró millones en su casa y en su cuenta, jipeta nueva, y están en el tráfico de armas con fotografías. No me diga eso, detective, porque aquí de repente se me tira el Ministerio Público y ven mi jipeta nueva y ya sobre la base de esa lógica, de inmediato, no, tú estás en algo raro, trancado. Sí, pero tú no le has comprado. Oye, tú no tienes 3 millones de pesos en el Banco de Reserva, 7 millones en el Popular. Tú no tienes una jipeta, tu esposa o tu novia. Tú no tienes una jipeta con todos los $25,000. Tú no tienes ¿Cuánto costó esa? Tú no tienes eso, Aneudi. Esta gente, Aneudi, se le encontró con evidencia más allá de la duda. Los 11 están involucrados. Ahora, detective, presunción de inocencia. Elemento capital en una sociedad democrática. No, es una ciudad corrupta como la tuya. Es una ciudad corrupta donde hay una justicia independiente que también es cómplice de Aneudi. Porque dime quién está preso allá. Dime. Con todo esto, estamos hablando de 913 expedientes que tiene doña Miriam ahí. ¿Quién está preso? Ni los hermanos de Danilo que defalcaron este bendito país. Ni el grupo del PRM que ha tomado ya 43,000 millones de dólares prestados. Ninguno está preso. Y detective, se ha aprobado un análisis del juego de poder me lleva a concluir a mí que tras 20 años en el Palacio Nacional es lógico que en un punto cercano el PLD se corrompiera. Pero aún así, cuando se trata de acusar a una persona, es deber del Ministerio Público elaborar un expediente con coherencia interna a un punto tal que le impida al abogado o los abogados de esos imputados salirse con la suya. Aquí le hemos cargado el dado a los jueces, pero nunca hemos visto hacia el lado del famoso Ministerio Público Independiente. Nunca nos hemos preguntado qué tan bien elaborados estaban esos expedientes. Nunca nos hemos preguntado, escuche, detective, si realmente era pertinente y estratégico presentarle a los jueces, por ejemplo, en el caso de Jean Alain, un expediente de más de 12,000 páginas. Aneudi,
suena muy bonito todo lo que tú estás diciendo, muy cursi, muy exótico. Me encantó esa teoría que tú estás mencionando. Doña Miriam es cómplice de toda esta vagabundería, Neudi. Doña Miriam, Luis Abinader, ese ministerio público que Luis dice, tú no puedes decir esto porque tú estás allá y te arrancan la cabeza. Yo sí, porque yo estoy asilado en Estados Unidos y protegido por Estados Unidos. Y tengo la evidencia de que doña Miriam es cómplice de todo esto. ¿Quién está preso en esa justicia independiente? Nadie está preso. Todo el mundo está disfrutando de los millones. Mira cuántos narcos, cuántos... mira estos Hochi y Hugo. Mira lo que dijo Hugo. Que no, que él comía muy bien. Él comía muy bien en la cárcel. Que él estaba muy bien. Eso dijo Hugo Vera. Una gente que defalcaron el país, esos dos vagabundos, esos dos perversos. Y ahora van a disfrutar de los millones. Ya le buscaron una bajadera y ahora, ¿quién quedó como el gato feo? Nosotros. Pero usted estuvo de acuerdo entonces con la prisión preventiva a Hugo Veras. Aneudi, esa gente son unos bandidos que han defalcado al país. ¿Cómo es posible que a esa gente se le permita comida a la carta en la cárcel? ¿Cómo es posible que esa gente esté en su casa ahora con miles de millones solamente en un contrato? Casi 5,000 millones. ¿Tú sabes lo que son 5,000 millones de pesos? Ese es el de la frontera. Ese no fue el de Transcorp Latam. Ese fue el de la frontera. Y Hugo no estaba bailando en ese contrato. Son perversos los dos. No me vengas tú con palabritas bonitas. Doña Miriam es cómplice de esto. Y doña Miriam va a tener que responder cuando este gobierno termine. Te lo voy a... Mira, ojalá yo esté vivo. Lo que quedan son 3 años para que salga este perverso presidente que ustedes tienen ahí. Cambió la versión porque usted dijo que no llegaba a los 4 años en el segundo periodo. Yo dije otra palabra. Yo dije, está difícil que Luis Abinader llegue a estos 8 años. Bueno, con los 4 años, porque fue una perversidad lo que hicieron en el 2020. Tú sabes lo que es las elecciones del 18 de febrero del 2024 para los alcaldes. Tú has hablado de eso aquí. Fue comprada, Neudi, con dinero de los paquetes eso. Este gobierno es una mafia. Este gobierno del PRM es peor que el cartel de Sinaloa. Bueno, detective Ángel Martínez acá en Impolíticamente Correcto, ya lo escucharon, parece que en esta ocasión el hombre vino más polémico que nunca. No, claro, es que yo estoy claro. Aneudi, en el pasado, en el gobierno de Danilo Medina, cuando entraba el 2020 las elecciones, yo decía que habían 37 narcos. Comencé a mencionar a César, a Yamil Abreu, a un grupo de narcos y a otras personas que tenían vinculaciones o amistades con narcotraficantes. Lamentablemente, todo el que estaba untado, yo lo mencioné y seleccioné 37. ¿Cuántos de esos 37 no están presos aquí? Y le recuerdo, detective, le recuerdo que de ese listado hay 2 que usted sacó y que hoy son amigos suyos. Me reservo los nombres, ¿eh? No. Hay 3. Hay 3. No diga nombre, déjelo así. No diga nombre. No diga nombre, déjelo así. No, espérate. May López. No, que no diga nombre, que lo deje así, ya, deje eso ahí. Ok, no, ya, déjelo ahí. Detective, gracias, Impolíticamente Correcto. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. El presidente Luis Abinader se vio obligado a echar para atrás un contrato con la friolera suma de 599 millones de pesos. Hay una ONG involucrada que tenía que ver directamente con quienes iban a recibir un servicio subcontratado que le costaría al Estado precisamente 600 millones de pesos. Alguien por ahí en buen dominicano se regó y el presidente, hay que decirlo, siendo autocrítico, pues echó eso para atrás. Juan Valdés nos tiene este y otros detalles y además yo quiero que Juan me explique casi al final de este comentario por qué no es tan inteligente unir
el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Pero vamos primero con el tema. Y otra cosa. Yo no entiendo entonces cuál es la necesidad de la reforma fiscal, a raíz de lo que tú me dijiste, de que supuestamente, eso lo va a decir él más adelante. Adelante. Gracias, saludos a Neudis y a toda tu audiencia. Bueno, nosotros desde la Asociación Dominicana de Profesores, juntos a 4 otros gremios de docentes, advertimos al gobierno dominicano. Porque no solo es la ADP. No, está la Asociación Dominicana de Técnicos y Supervisores, que es AMPROTED, está ASONADED y la Asociación de Directores de Escuelas Públicas. Está CONDETRE, que es la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, y está Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, la cual yo presido. Y nosotros advertimos como miembros de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño Docente al Estado Dominicano, precisamente al ministro Ángel Hernández, por escrito, que esa contratación era ilegal porque la institución contratada es miembro de esa misma comisión de evaluación. ¿Quién es la institución contratada? Es la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, que es una ONG, una empresa que no tiene nada que ver con la OEA, sino tiene ese nombre, que ya en Argentina y en Colombia tiene un histórico parecido a este y que ha sido denunciada en los medios de comunicación en esos países y que aquí lleva años haciendo lo mismo que hace el PNUD, UNICEF. O sea, una especie de Transcorp Latam. O sea, Transcorp es peor que Transcorp Latam. Porque Transcorp Latam, que cambiaron el nombre y le pusieron Transcorp de América Latina. Pero que resulta que no es la empresa angloamericana. No, esta empresa tiene un nombre que es el que tiene legítimamente, pero esa es simplemente una empresa. No tiene que ver con la OEA. No tiene nada que ver con eso. Es una ONG que viene de España en particular, que ya en Colombia y en Argentina nosotros hemos puesto aquí los videos, que ha tenido un histórico idéntico al de la República Dominicana. Pero el problema esencial lo tiene el ministro de Educación Ángel Hernández, que se presta a utilizar a una empresa que es miembro de la Comisión de Evaluación de Desempeño, una empresa que no es especialista en evaluación, aunque lo haya hecho antes, porque en una ocasión lo hizo en 2017 y tampoco lo hizo bien, y que se haga grado a grado, sin licitación y a espaldas de la comisión. Por suerte, el presidente de la República tomó una decisión correcta, yo le felicito, porque al final o lo hacía el gobierno o lo iba a hacer el Tribunal Superior Administrativo, porque fueron sometidos a la justicia por tal cosa. Ahora la clase docente se pregunta, ¿y si el ministro Ángel Hernández continúa violando las leyes, desconociendo los principios de la gestión pública, por qué se cancela el contrato y no se cancela al ministro, que es el que ha incurrido en el acto de corrupción? Porque el que ha firmado el contrato ha sido el ministro de Educación, con una persona que tiene su firma en todas las actas de reuniones de la comisión que se creó para evaluar a los docentes. Quiero que el pueblo sepa que los docentes de escuelas públicas no han sido evaluados en 6 años en este país, aunque la ley requiere que se evalúen cada 3 años. ¿Cómo vamos a mejorar la educación si ni siquiera son capaces de evaluar a los docentes y definir qué necesitan mejorar los docentes? Este es el único país donde son los profesores los que están exigiendo que se les evalúe. Pero el principal problema acá es, ¿qué pasó con Carlos Pimentel, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas? ¿Qué pasó con la Contraloría General de la República? Nosotros tenemos, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, el contrato y el registro de ese contrato por casi 600 millones de pesos. ¿Va a seguir el Ministerio de Educación violando la ley de compras? Sería bueno, Juan, en aras de que la audiencia entienda plenamente esto que tú estás denunciando. Vamos a ver. Hay una ONG cuyo nombre evoca a la OEA y nos hace pensar que despacha directamente con la OEA. Cualquiera pensaría eso, aunque no es lo que ellos dicen. Perfecto. ¿Cómo se llama? Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, que es la OEI, que está aquí desde el año 2002. Perfecto. Ahí vamos. Ok, perfecto. Entonces, es una ONG que ya estaba trabajando durante muchos años con el sector de los maestros. Con el Ministerio de Educación. Ok, punto muy bueno ese. No estaba trabajando con los maestros, sino que estaba despachando o está despachando con el Ministerio de Educación. Tiene al día de hoy, solo en este gobierno, 1.514 millones.
Tú me hablabas de Transcorp Latam. Eso es mucho menos que lo que tiene Transcorp Latam. 1.514 millones en todo tipo de contrato. El contrato de Transcorp Latam era de 1.300 millones. Entonces este es 200 millones más. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que nosotros tenemos una ONG, primero, que no paga impuestos, porque esta ONG aquí llegó con Milagros Ortiz Bosch en el año 2002, cuando ella, como ministra de Educación y vicepresidenta de la República, fue la que aprobó en su gestión que esta empresa tuviera el rol de lo que se llama una organización sede en este país. Ellos tienen un convenio sede, muy parecido al del PNUD, porque lo que hace la OEI es exactamente lo que hace el PNUD. El PNUD solo con el Ministerio de Educación en los pasados 4 años tiene más de 16,000 millones en contratos para hacer de todo en el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos contrato por contrato. Espérate. Hay que decir que, al menos en teoría, la razón por la cual República Dominicana busca a un organismo internacional para que se encargue de hacer una compra y o contratación, whatever, de cara a un servicio que se le va a suplir al Estado, es básicamente, y repito, al menos en teoría, para evadir o saltarse cualquier práctica de corrupción que pudiese ocurrir a nivel local entre funcionarios y el sector privado. Eso es lo que se dijo en teoría. Bueno, entonces tú quieres una mayor práctica de corrupción que la evasión de la ley de compras y contrataciones públicas. Nosotros como Estado no podemos tener a una institución externa llevando a cabo las compras y contrataciones del Estado. Entonces, ¿para qué tenemos un gobierno? O sea, si nosotros no podemos confiar en nuestros funcionarios, que tenemos que buscar una institución externa que los fiscalice, ¿para qué tenemos un Estado? ¿Para qué tenemos un gobierno? Con eso que tú me dices, el Estado lo que se declara es incompetente. Y te voy a poner un buen ejemplo. Las computadoras que se compraron en el Ministerio de Educación a través del PNUD. Supuestamente se busca el PNUD para hacer la asesoría experta y transparente. Tú sabes qué tipo, diciendo. Tú sabes que supuestamente, tú sabes qué tipo de equipos aquí se adquirieron. Tú sabes que esos equipos no sirven al día de hoy. Pero no es solo eso, ¿no? Aquí se han comprado, por ejemplo, con la OEI, el edificio de lo que es el Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Suena bien, no fue alquilado ese. Ese no se alquiló. Ese se buscó a la OEI para que hiciera la transacción de la compra. ¿Para qué tiene el Estado que tercerizar un proceso de compra y contratación pública? Pero que el mismo Carlos Pimentel ostentaba en los medios. Cuando a él se le cuestionó sobre esos contratos en el gobierno pasado, su declaración en Telemicro fue: en este gobierno no hay un solo contrato del PNUD en ninguna de esas instituciones. Esos serán contratos heredados. Sí, él dijo. Bueno, pues nosotros tenemos todos los contratos que se han firmado en los pasados 4 años y no son heredados. Y el de UNICEF, más de 808 millones para trabajar el programa de alfabetización del primer ciclo de primaria y el programa de matemáticas. El UNICEF es especialista en esto. Juan, me temo que hay algo que nos estamos saltando en todo esto que tú has dicho. Me temo que hay algo que el gobierno no nos va a decir. Esto es una especulación mía, pero tomando en cuenta que tengo un buen averaje con mis especulaciones, hay que investigar, Juan, si en ese protocolo que hay de cara a los desembolsos de los préstamos que se le hace al gobierno, hay algo como esto. ¿Para qué tú quieres ese dinero? No, que tengo un asunto, pero un ejemplo, una computadora, pues mira, toma, yo te voy a dar el dinero, pero yo quiero que esa compra tú la hagas teniendo, en este caso, pon tu UNICEF, o poner, de veedor o qué sé yo, intermediario, no sé, o contratista, etcétera. Habría que ver, porque me parece un poco raro lo siguiente. Él dijo del gobierno pasado. Es cierto que en los gobiernos de Danilo se hizo eso. Tiene años haciendo. Pero eso se ha continuado en estas 2 gestiones. O sea, la que pasó y la que comenzó hace par de meses. Lo contradictorio es que sea Carlos Pimentel el que luchaba en contra de eso en los medios, que ahora es director de compras y contrataciones, que intente ocultarlo. Entonces, hay un tema. ¿Recuerda el tema aquel de la disonancia cognitiva? Bueno, ese es el problema. Mira, es que los funcionarios... James L. Owen, que lo viste ahí, él habla mucho de eso, la disonancia cognitiva. Yo le hablo más de la doble moral, double standards.
esos dobles estándares, esa doble moral, usted no puede porque el tema aquí está en la función pública. Yo te puedo decir algo. Robert Reich tiene un libro muy reciente titulado El sistema, ¿quién lo arruinó? Y te habla precisamente de la dicotomía que hay entre el control del Estado por grupos oligárquicos o por funcionarios realmente públicos del sector público. Nosotros no podemos aceptar en este país, bajo ninguna circunstancia, que se deleguen compras y contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque se duplica el costo y al final tú no tienes garantía de eficacia. Pero Robert Reich habla también del tema de la importancia de los sindicatos. Sí, Robert Reich te explica que realmente una de las razones por la cual ha disminuido la clase media en toda América es por la tendencia a la desaparición de los sindicatos. Porque él te habla... Es una tesis que puede ser refutada, ¿eh? Bueno, él es un exministro de Trabajo de los Estados Unidos y él tiene una serie de libros, toda una literatura con estadísticas, no con opiniones. Te lo digo porque si tú me hablas, y esto es un paréntesis para volver al tema, si tú me hablas de la importancia de los sindicatos, cosas que yo no dudo, y si tú me vinculas eso directamente a la erosión de la clase media, que es ya donde se pone el asunto como, si se quiere, polémico o discutible, yo te diría que tenemos entonces que recordar el tema de que el sindicato como tal no garantiza la lucha en defensa de los intereses de una clase social. No, el sindicato a corto plazo y en lo adelante se convierte en un organismo que socialmente lucha por sus propios intereses. Pero son los intereses que no son los intereses del consumidor, no son los intereses del individuo que representa la clase media, son los intereses del grupo que políticamente hablando quiere mantenerse siendo quien tome las decisiones en ese sindicato. Bueno, la labor del sindicato en todo el mundo, de un sindicato, te voy a poner el caso de la ADP. Yo le llamaría a eso, yo me permito llamarle a eso, el síndrome de Lenin. Bueno. Que cuando Lenin descubre, no, espérate, esto tengo que manejarlo yo, hay que darle una patada a Trotsky. Ahí, pum, ya, bueno, y después ya este muchacho, Stalin, se encargó de rematarlo. Es así, pero el caso de los sindicatos no es ese, no es su rol, no es su realidad. Y por ejemplo, gran parte de la pobreza que hay en este país, en la clase trabajadora, es por la desaparición de los sindicatos en general en el país. El mejor ejemplo que tú puedes tener de lo que debe ser un sindicato es la ADP, que muchos han querido cuestionar, pero la ADP es el único sindicato en América Latina en que en 54 años ha logrado defender los derechos de los trabajadores que representa. Vamos a estar claros, la función de un sindicato es exclusivamente esa. Sin embargo, la ADP en los últimos 5 años se ha dedicado a luchar no solamente por los derechos de sus trabajadores, que es su función, no es otra. Se ha dedicado a luchar por el derecho de los estudiantes, de las familias y de la educación. Realmente, cuando tú ves los sectores que en este país han logrado algo, por ejemplo, la educación, ha sido a través de las luchas sindicales. Porque aquí el sector privado, la oligarquía, ha eliminado el sindicalismo. Gran parte del problema que tiene este país ahora mismo de la pobreza tiene que ver precisamente con el deterioro del sindicalismo. Tiene que ver con la falta de defensa de los derechos de los trabajadores. Y en este caso, te estoy hablando de uno que es un ejemplo, que es la ADP. En defender los derechos de sus trabajadores. ¿Qué es lo que debe hacer todo sindicato? Por ejemplo, ese contrato que el presidente acaba de ordenar su cancelación ha sido cancelado porque la Asociación Dominicana de Profesores ha denunciado que esto iba en detrimento de la calidad. O sea, la ADP, de la calidad del gasto, y lo sometió a la justicia, al tribunal. O sea, el ministro debería estar hoy destituido. Pero ¿qué fue lo que hizo? Espérate, ¿qué fue lo que hizo esta ONG? Esta ONG primero buscó a la empresa que se iba a encargar de evaluar a los profesores. Eso es parte de lo que hizo. Porque fíjate ¿Y qué empresa buscó? ¿Qué empresa ganó? Esa empresa no ganó, porque es que no hay un proceso competitivo. ¿Qué sucedió aquí? Ellos buscaron a Juan de los Palotes. Ellos buscaron una empresa en México que se llama Ceneval. Es el Centro de Evaluación Educativa de Educación Superior en México, sin ningún tipo de proceso. A nosotros nos mintieron diciéndonos que se habían comunicado con el Centro de Mediciones Educativas en Chile, el MIDE. Y cuando nosotros llamamos a Chile, a la directora ejecutiva, los desmintió por escrito. O sea, eso es un acto de prevaricación. Y la prevaricación es corrupción.
El presidente de la República se comprometió con la ADP a que ese contrato se cancelara y que se hiciera una licitación pública internacional. Pero ya perdimos 2 años esperando la evaluación del desempeño de los docentes. ¿Quién va a pagar las consecuencias de esto? Ángel Hernández va a continuar violando las leyes y cuando lo descubren y lo denuncian, lo paran y ya. Entonces, ¿por qué están cuestionando a los profesores? ¿Por qué cuestionan a otros sectores? Nosotros como educadores, lo que queremos es que haya mejor educación en este país, pero eso no se logra sin evaluar a los docentes. Somos los docentes los que queremos que nos evalúen, porque también hay muchos mitos sobre la educación dominicana. Gente muy inexperta te habla del fracaso de la educación dominicana y se lo quiere atribuir a los docentes sin saber nada de educación, porque el docente no incide en más de un 30% en los factores ligados a la calidad de la educación. El 70% de la calidad de los factores ligados a la educación dependen de las autoridades. Solo tienen que leer el artículo 58 y 59 de la Ley General de Educación para que se den cuenta quienes lo dudan. Ahora bien, ¿qué pasa hoy? Ese último argumento que tú has dicho puede ser un brebaje moral aliciente para que los profesores dominicanos se disocien de su responsabilidad. No, para que la conozcan. Ser potables en la labor de la enseñanza. Mira, la educación es un ejercicio de vocación. Yo que trabajo tanto en el sector privado como en el público, te puedo decir que aquí tenemos super profesores. Los profesores de las escuelas públicas de este país son superhéroes. Mire, trabajar en una escuela pública en este país es inhumano. Entonces, usted no puede conciliar una labor tan noble como la de la educación con condiciones infrahumanas para su ejercicio, desmoralizadoras. O sea, usted tiene un ministro que tiene 2 años atacando y denigrando. En esa reunión con el presidente, también se le ordenó al ministro que volviera a autorizar los descuentos que se le hacen a los maestros hace 40 años. Cuando un docente entra al sistema y quiere ser parte de su sindicato, que lo es automáticamente, el ministro estaba tratando de desafiliarlo, de destruir la ADP, impidiendo que los maestros se afilien a su sindicato, no autorizándoles el descuento. Pero que tienen 40 años haciendo. Está revelando que el presidente desautorizó públicamente al ministro. No públicamente, en esa reunión. Sí, en la reunión con el gremio. Públicamente en esa reunión. Estaba el presidente de la República, Luis Abinader. Es que el ministro Ángel Hernández no actúa por consenso con el Estado dominicano. Pero escúchame. Vamos por parte. Antes de llegar a ese punto que tú tocaste es el mismo. Ahora. Tú me estás revelando que una reunión en donde estaba el ministro de Educación y que estaba también el presidente. ¿Y la vicepresidenta también. ¿Y quién más estaba ahí? El ministro de Salud y el ministro de Obras Públicas. No puedo comprender qué buscaban en esa reunión. Porque la reunión, el objetivo que tenía la reunión era dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo ADP-MINERT en la presidencia firmado frente al defensor del pueblo, y parte de los compromisos tiene que ver con el hospital de los maestros. Déjame explicarte por qué estaban ahí ambos ministros. Okay. El hospital de los maestros. Okay. Señores, entiendo. El sistema de salud de los maestros aquí es denigrante, es tétrico. Entonces se pidió, bueno, tienen que tener los hospitales, está Obras Públicas y está el de Salud. ¿Y en qué tesitura le pide el presidente al ministro que eche para atrás eso? ¿Cómo se lo pide? Bueno, lo que sucede es que nosotros... ¿En qué ánimo, por así decirlo? Como gremio, el presidente se comprometió con el gremio, con el presidente de la ADP y la comisión que estaba ahí, a que ese contrato se cancelara y se hiciera una licitación pública. También a que se retomara el descuento de la membresía al sindicato, porque el ministro, desde que entró, lo que ha intentado hacer ha sido destruir al sindicato. Pulgar no hizo eso, esa partecita. Ningún ministro antes lo ha hecho. No, ningún ministro. Te puedo decir la realidad. Ningún ministro, porque mira, hoy en día nuestro país aquí no hay una democracia. Aquí hay una corporatocracia oligárquica. Aquí, lamentablemente, hoy en día, los intereses que controlan este país no son políticos, son económicos. Aquí la filosofía política hace rato que pasó a otro lado. Aquí no hay una visión política de gestión del Estado. Aquí hay una contradicción enorme entre los intereses económicos que hoy en día dirigen el Estado dominicano y el derecho de la ciudadanía a un gobierno auténticamente defensor de los derechos de la ciudadanía. En el tema de educación la cosa es peor, porque en educación tú tienes hoy en día un asalto a los fondos del 4% para la educación. Esas instituciones, PNUD, UNICEF, OEI, Educa, que tú ves a Educa, un representante de los intereses empresariales
Entre los intereses empresariales y los derechos ciudadanos a la educación no hay coincidencia. Entonces, tú tienes lamentablemente decenas de miles de millones en gasto del 4% para la educación. Y luego el ministro sale a la prensa diciendo que todo el dinero se le va en los sueldos de los docentes. Totalmente falso. ¿Tú sabes cuánto dedica el Ministerio de Educación al total de remuneraciones a los docentes, incluyendo jubilados? Un 55% de su presupuesto. Mira, ¿cuál es el promedio en América Latina? 71%. Pero es que eso no tiene por qué ser un ejemplo a seguir tampoco, espérate. ¿El promedio? No tiene por qué ser un ejemplo a seguir. Sí, en este caso sí, porque hay Si un organismo invierte el 70%, 71. 70 Uh-huh. de su presupuesto en sueldos solamente, eso no es un buen indicio de gerencia. Claro, porque en educación aparte sí. de, tú tienes infraestructura y tú tienes, por ejemplo, la parte energética, tienes mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea, no lo eso no son los... Vamos a hablar claro. Mira, te voy a explicar cómo funciona. En Europa supera el 80%. Lo que pasa es que la distribución del gasto en educación, para responder a esta inquietud tuya, la distribución del gasto en educación, el mayor gasto en el mundo entero, en todo el planeta, es en los recursos humanos. Ojo, este país está 17% por debajo del gasto de esta región. Y si nos vamos a los países desarrollados, en 2 minutos, es más de un 30%. 2 minutos, quiero que le expliques a la audiencia por qué no es una buena idea unir el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, algo que a simple vista parece una buena, o sea, no sí parece una buena idea. No lo es. Primeramente, lo único que se intenta con esa claro. fusión es tomar los fondos del 4% para financiar la educación superior. Nosotros pedimos a Sigmund Freud y al Ministerio de Administración Pública la investigación, los estudios de factibilidad que sustentaran esa propuesta, y no la tienen. Nos informaron por escrito que ellos no tienen ninguna investigación, ninguna propuesta. Entonces el alegato de que se va a mejorar la educación no tiene ningún sustento. La educación se basa en la investigación, no los argumentos ni en la retórica. También, ¿de dónde se van a sacar los fondos? Del dinero de las escuelas públicas. Las escuelas públicas están en miseria, no tienen agua, no tienen buena ventilación. ¿Para qué? Para financiar la educación superior, porque ahora mismo el MESIT tiene un presupuesto de unos 20,000 millones de pesos. ¿Qué intentan hacer ellos? Tomar esos 20,000 millones de pesos del presupuesto de las escuelas públicas. ¿Por qué tienen las escuelas públicas que tienen desde 1997 su 4% que tomarlo para dárselo a las universidades, a la educación superior? Cuando hay una ley de educación superior que tiene su presupuesto asignado. Antes de que existiera el 4%, ya existía el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, y tenían su presupuesto. Ahora, ¿qué está pasando acá? ¿Quién conforma el gabinete presidencial de educación? ¿Quién conforma el gabinete para la fusión? Los rectores y vicerrectores universitarios, exrectores, que son los mismos contratistas del Ministerio de Educación. Este es el único país donde los contratistas del Estado son los que están involucrados en una comisión para definir una política de Estado, de la cual ellos se benefician. Señores, eso es corrupción al desnudo. Aquí nosotros no podemos definir lo que es el destino de la educación escolar por un grupo de rectores universitarios que no tienen nada que ver. En los gobiernos de Danilo Medina no existía símil con lo que tú has dicho ahora. En ningún gobierno anterior, porque es que aquí siempre ha existido. Cuando tú estás hablando a partir de la ley de educación del país, 1997, existe un 4% para la educación y existe una ley de educación superior a partir del año 2002. Señores, yo les digo a todo el pueblo dominicano, vayan a una escuela pública. Vean las condiciones de miseria en que se educan los niños a las escuelas públicas de este país. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué gobierno en el pasado? ¿O ahora de dónde le salió la locura de tomar el dinero de las escuelas públicas para financiar a las universidades? Lo único que se quiere con la fusión del MESIT y el MINARES. ¿Cuáles universidades? No, es todo, porque es el MESIT. Es el presupuesto del MESIT. Escucha la pregunta, ¿a cuáles universidades se va a beneficiar? Hoy en día el MESIT financia a la UAS. El 65% del presupuesto del MESIT se va en ese financiamiento. El ITCC, está UTECO, está la parte del Instituto Técnico de Loyola y las subvenciones a universidades privadas que da el mismo MESIT, las becas del MESIT. Todo eso se quiere tomar del presupuesto de las escuelas públicas, cuando las escuelas públicas están en miseria. Señores, entonces lo peor es, ¿quiénes conforman la comisión para esto? Los mismos rectores y exrectores universitarios del sector privado. Ahí no hay un representante de las escuelas. Ese dinero es de las escuelas. Ese dinero no lo puede estar manejando el mismo sector privado, que son los rectores y exrectores universitarios. Yo creo que el presidente de la República y la vicepresidenta
necesitan asesores distintos. Porque primero, yo como especialista en educación les puedo decir que aquí no hay ninguna evidencia de que la fusión del MESID y el MINERT vaya a mejorar la educación dominicana. Ahí lo que hay es un asalto a los fondos del 4%. Yo los he desafiado a que me demuestren de qué forma van a mejorar la educación dominicana. ¿Qué tiene que ver la andragogía con la pedagogía? ¿Qué dominio tiene cuando la gente? Bueno, el punto está en que el sistema escolar se basa en los principios pedagógicos, el sistema universitario en principios andragógicos. La tarea que le dieron a las universidades de este país de hacer libros de texto, por ejemplo, para las escuelas, un fracaso total, una estafa también, porque no hubo licitaciones. Ahí no hubo ningún proceso competitivo. Tú ves universidades que no son capaces de hacer sus propios libros, queriendo hacer libros escolares. Cientos de errores conceptuales, procedimentales y actitudinales. Bueno, peor que eso es el tema de que eso se da cuando las universidades han sido cooptadas intelectualmente por el progresismo que promueve, entre otras cosas, las nefastas políticas identitarias y la revisión histórica, por ejemplo, de donde emanan aberraciones como de que República Dominicana es un estado ilegítimo porque se construyó sobre la base del supremacismo blanco. En fin. Hay una serie de premisas lamentablemente falsas. Aparte de lo económico. Claro que sí, pero es que lamentablemente aquí hay toda una agenda con esto. Aquí ahora mismo yo creo que la población dominicana debe estar más alerta que nunca, porque la educación dominicana lo que va es de mal en peor. Juan, en un minuto ya. Tú me dijiste a mí que se han ahorrado 70,000 millones. No es ahorrado. Estamos hablando de la subejecución presupuestaria. Sí. Dinero que no se gastó, que sobró. Y que no se gasta. Y que, oigan esto, y que el Ministerio de Educación se lo envió a no, lo que hace es devolverlo. Sí, ¿Qué va a hacer? lo devuelve. Pero señores, miren. Es que el ministro no se lleva eso para su casa. Sobraron 70,000 millones. Búsquenme ahí 10 camiones. No es así. Él le devuelve eso a Hacienda. Entonces, 70,000 millones. Tú estás hablando de 4 años. Sí, yo sé. Pero que están ahí, según tú dices. Bueno, la subejecución presupuestaria, el año pasado solamente hubo una subejecución presupuestaria superior a los 23,000 millones. Mira, entonces yo me pregunto, entonces, ¿por qué la necesidad de la reforma fiscal si el gobierno tiene, yo no sé si es que la cosa como que, si tiene, bueno, hagan una reforma por 52,000 millones, qué sé yo, porque tenemos 70,000 millones clavados del 4% que no se han utilizado. Mira, lo que sucede es que lamentablemente acá el pueblo dominicano está siendo confundido y se le está mintiendo. La educación pública está hoy en día en su peor momento de este siglo. No sobra un centavo del Ministerio de Educación para estar regalándoselo al sector privado o para estar fusionando el MESID y el MINERT. Y lo peor ahora mismo es la corrupción que impera en el Ministerio de Educación con contrataciones ilegales. Aquí han puesto en la prensa 600 profesores fueron desvinculados porque están en el extranjero. ¿Y ustedes creen que eso pasa sin la participación de los funcionarios públicos? A quien hay que cuestionar es a esos funcionarios. Ahora bien, 600 maestros es el 0.002% de los maestros. Ahí el problema está en la gestión. ¿Y por qué el ministro Ángel Hernández incurre en la firma y aprobación de un contrato de casi 600 millones que tiene que ser cancelado por el mismo presidente y no hay ninguna consecuencia? Entonces yo creo que el pueblo dominicano se merece otro tipo de funcionario público. Ni Carlos Pimentel, ni el Contralor General de la República, ni el ministro de Educación han hecho su trabajo correctamente en esas contrataciones. Y les pregunto, ¿por qué las consecuencias solo van para el que se roba una gallina y no para el que se roba la granja? En este país no podemos continuar de esa manera. Mira, me recordaste Rebelión en la Granja de George Orwell. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan. Juan Valdés, experto en educación, acá en Impolíticamente Correcto. En pie, hasta el próximo.